Feliz sábado, mi querido hermano que estás desde casa, y a mis hermanos que están acá también en el templo, sean bienvenidos. Cada vez que llega el sábado hay felicidad en nuestros corazones. Podemos descansar, pero más que descansar podemos pensar en nuestro Salvador, podemos pensar en nuestro Creador. Y este día tan especial vamos también a poder regocijarnos con el programa que tenemos a continuación. Así que de manera oficial, vamos a decirlo así, podemos extender una bienvenida, esa bienvenida a ti que estás viendo desde casa y a mis hermanos que están acá. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana. Reunión de revelación. ¡Vengan! Ya llegó la hora que la abuela acordó con nosotros. ¡Qué genial! Aunque no estemos con la tía Renata, podremos saber si tendré primitos o primitas. ¡Primitos! Seguro que son 2 varoncitos. Vamos a ver. Así es. La abuela Sofía está allá del otro lado del océano, con 3 horas de diferencia de aquí. Y vamos a poder conversar como si ella estuviera aquí con nosotros en la sala. No solo ella, mamá. Toda la familia vive en Estados Unidos, ¿no? Hola, mamá. ¿Me escuchas bien? ¿Cómo van las cosas por ahí? Hola, hijo. Cecilia, Nick, Gaby. Qué bueno es poder verlos y saludarlos. Ya está todo listo y van a partir la tarta. Renata y Pedro están ansiosos. Ellos se sorprendieron con la noticia de que eran mellizos. ¿Y ustedes? ¿Qué quieren que sean? ¡2 nenes! Dejen que me acerque. Ya van a partir la tarta. 3, 2, 1. Vaya, no me lo puedo creer. ¿Ustedes pudieron ver? Entonces, son un niño y una niña. Nick acertó y Gaby también. ¡Ah, me gustó! Me imagino que serán preciosos. Mamá, dile a Renata que planeamos visitarlos en las vacaciones, después que hayan nacido los bebés. ¡Qué bueno, hijo! Renata y Pedro se sentirán felices. Ah, tengo que irme. Me están llamando para las fotos. Está bien, no te olvides de mandarnos las fotos después. Bien, querido. Un beso para ustedes. Los amo mucho. ¡Chao, abuela! ¡Adiós! ¡Qué buena sorpresa! ¡Mellizos! La familia va creciendo. Igual a la familia de Abraham, ¿no, papá? ¡Qué buena memoria, Gaby! Sí, me acuerdo cuando leímos sobre eso en el libro. ¡Qué interesante es leer ese libro! ¿Qué tal si vamos a nuestro rinconcito ahora? Si no me equivoco, en la historia de hoy hay mellizos. ¿En la familia de Abraham?
Es cierto, ahora me acuerdo. Fueron los hijos de Isaac, ¿verdad, papá? Aquí está. Déjame ver. Veamos lo que Dios pidió a Elena de White que nos contara sobre esa historia. Capítulo 16. Jacob y Esaú. Pero necesitamos recordar lo que sucedió antes. Isaac creció y se casó con una buena joven llamada Rebeca. Ellos querían mucho tener hijos, pero el tiempo pasó y nada de hijos. Me gusta esta parte de la historia que cuenta que Isaac oró por Rebeca para que ella tuviera hijos. Y Dios atendió su oración. Les mandó no solo uno, sino 2 hijos de una vez. Y Rebeca lo supo antes de que nacieran. Una curiosidad. ¿Saben ustedes cómo ella descubrió que tendrían mellizos? Buena pregunta. Aún no había pensado en eso. ¿Cómo se descubría eso en aquella época? ¿Una reunión de revelación? No, Gaby. No tuvo una reunión, pero sí una revelación. En la Biblia, en Génesis 25, cuenta que ella estaba sintiendo algo raro y pensó que su embarazo no andaba bien. ¿Y qué hizo ella? Oró al Señor. Y eso es lo que dice el libro. Miren aquí. Antes de su nacimiento, el ángel de Dios predijo que ellos serían diferentes. Cuando él contestó la atribulada oración de Rebeca, le anunció que tendría 2 hijos. Y continúa, y le reveló su historia futura, diciendo que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro, y que el menor tendría la preeminencia. ¡Qué fuerte! Eso sí que es una revelación completa. Habló hasta del futuro. Y sucedió exactamente como el ángel lo dijo. Había muchas diferencias y no eran solo físicas. En realidad, las mayores diferencias aparecieron mientras iban creciendo. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. Corría sin temor por montes y desiertos y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Vaya, debe de haber sido interesante. El problema, Nick, es que no prestaba atención a las cosas de Dios y él era considerado el primogénito, el que nació primero. Tenía privilegios, pero también tenía deberes, pero no le gustaban los deberes. ¿Y Jacob? Vamos a ver lo que dice aquí sobre él. Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente, se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre. Sus atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Me parece que eso no va a terminar bien. Problemas a la vista. Tienes razón. ¿Recuerdan ustedes la revelación del ángel? Entonces, Rebeca hizo algo que no debería haber hecho. Ella le contó a Jacob que él sería más importante que el hermano. Y Jacob creció soñando con la bendición que recibiría, así como sucedió con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Creció soñando con eso. Pero ese no fue el problema. El problema fue que Jacob solo pensaba en eso. Buscaba oportunidades de conseguir la bendición que Esaú no valoraba. Un día, después de haber estado cazando, al volver cansado a la casa con mucha hambre, notó que Jacob había terminado de hacer un guiso de lentejas.
Cuando Esaú sintió el olorcito de la comida, le pidió un poco a su hermano. ¿Y saben lo que hizo Jacob? Le dio solo un poquito. No exactamente. Le propuso un intercambio. ¿Qué era lo que Jacob más quería en la vida? El derecho a la primogenitura. Eso fue lo que le pidió a cambio de un plato de comida. Sin pensar bien en las consecuencias de este acto, Esaú estuvo de acuerdo. En ese momento, solo quería saciar su hambre. Y no fue lo único en lo que se equivocó Esaú. Él continuó viviendo como le parecía, sin dar importancia a los consejos de Dios y de sus padres. Hasta llegó a hacer cosas que el Señor había prohibido. Y su padre no le hizo nada. Isaac se sintió triste, pero igual estaba decidido a darle la bendición de la primogenitura a Esaú. Pero el ángel no había dicho que la bendición sería de Jacob. Sí, por eso Isaac decidió darle la bendición en secreto. Lo había acordado todo con Esaú. Lo que no sabía es que Rebeca había oído las intenciones de su esposo y se lo contó a Jacob. Entonces ella ideó un plan y si seguía sus instrucciones, la bendición sería para él. Jacob estuvo de acuerdo en engañar a su padre. ¡Qué feo lo hicieron! ¿No hubiera sido más fácil confiar en Dios? Sí, deberían haber esperado el cumplimiento de la promesa. Lo que ellos hicieron fue desagradable para todos. Isaac, que ya había quedado ciego, terminó dando la bendición a Jacob, quien se disfrazó de Esaú. Cuando Esaú lo supo, se puso furioso y quiso matar a su hermano. Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Y Rebeca nunca más pudo ver a su hijo. Las personas dan trabajo a Dios, ¿no, papá? Pero Él siempre está dispuesto a perdonar cuando se arrepienten. Además, Dios le había hecho una promesa a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Sus familias serían muy numerosas y una bendición en el mundo? Sí, lo haría por medio de Jacob y de sus descendientes. Entonces, ¿hay más revelación? Sí, Gaby, pero tendremos que dejar eso para otra historia. Ahora necesito la ayuda de ustedes para terminar los regalos para los bebés de la tía Renata. ¿Será que podemos ayudar a elegir los nombres? Bruno y Bianca. ¿Qué les parece Danilo y Daniela? Mariana y Murilo. Yo pienso que Ana y Arthur. Gustavo y Giovanna. ¡Gabriel y Gabriela! Hola, mi estimado, te saluda Oscar Santana, evangelista y nutricionista. ¿Y sabes qué? Yo no sé tú, pero hay momentos en la vida donde el reconciliar el sueño es difícil. Hay tantas cosas que nos suceden que a veces el querer dormir no es posible. Pero hoy tengo una receta espectacular que la he usado por muchos años, la hemos compartido en muchos lugares, que te va a servir en gran manera. Esta receta se llama Durmiendo Mejor. Mira, ¿qué vamos a estar usando? Primero vamos a usar media taza de Epsom Salt. Si tú no sabes qué es la Epsom Salt, en otros lugares, en otros países que me estés viendo, puedes buscar lo que se llama sal de magnesio. Es lo mismo. De manera que esa sal vas a poner media taza en un tambo de agua, una tina de agua que esté calientita, lo más caliente posible. Por favor, aplica la seguridad sin quemarte. Luego vas a usar lo que es un té de valeriana. Mi estimada, el té de valeriana es aceite de valeriana. Un té se puede tomar también, pero en este caso vamos a usar un aceite de valeriana. 5 a 8 gotitas de ese té es extraordinario. Ambos, la Epsom Salt, este aceite te va a relajar el músculo. Cuando tú estés cansado, tu trabajo, actividad física, que hagas ejercicio, cualquier cosa que tú hayas hecho, te va a servir en gran manera. Cuando tú te estés sumergiendo en el agua, que lo vas a hacer por 30 minutos, todos los días lo puedes hacer si tú quieres, vas a estar tomándote un té de manzanilla.
Mi estimado, la manzanilla es excelente para poder también relajar el sistema nervioso. También te ayuda a relajar tu masa muscular, la tensión del día a día. A veces simplemente el estudiar, a veces simplemente hacer cierto tipo de actividad física te puede causar esa sensación. De manera, este tipo de cosas te va a servir en gran manera. Media taza de la Epsom Salt, 5 a 8 gotitas del aceite de valeriana y por supuesto vamos a usar lo que es el té de manzanilla. Relájate, quédate ahí media hora y te va a servir algo espectacularmente. Bueno, seguimos con otra cosa que te va a ser útil. Mira, puedes tú comer lo que es almendras. En este caso las almendras tienen que ser crudas porque tenemos que recibir todo el efecto necesario. ¿Sabías que la almendra tiene un aminoácido que te ayuda es un precursor, el precursor a lo que es la serotonina? La serotonina es un precursor de la melatonina que está producida en el organismo, en el cuerpo, en la mente, en la glándula pineal. En esa glándula pequeña, la glándula pineal, nosotros podemos tener esa producción cuando ya llega la oscuridad de la melatonina. Pero esa combinación, cuando tú comes la almendra cruda que tiene triptofano, que es un aminoácido esencial, significando que el cuerpo no lo produce, tiene que ser parte de tu régimen alimenticio. Eso va a ayudar como precursor para producir la serotonina, una hormona de la felicidad. Y esa serotonina es un precursor para formar lo que es la melatonina. Y finalmente, todo este proceso te va a ayudar a tener un buen descanso. Pero ¿sabes qué? Esa es la parte física. Y esa parte física no puede ser completa si no le agregamos un componente que para mí personalmente es lo más importante, es la confianza, el descanso en Cristo Jesús. Es más, si tú vas a la Biblia, vas a encontrar ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que nos habla de una paz. Dice, la paz de Dios que pasa sobre todo entendimiento. En otras palabras, no interesa lo que tú estés viviendo ahorita en estos momentos, en esta pandemia, cualquier cosa. Dios promete que tú puedes tener la paz, que pasa sobre todo entendimiento, significando que aunque tú no lo comprendas, me está pasando esto, me está pasando todo esto, ¿por qué tengo paz? Eso se llama la paz de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en este día, aplique esto que yo he compartido contigo, compártelo con tus amigos y muy importante, recuerda, conéctate con Cristo Jesús porque es ahí donde la paz en plenitud será real en tu vida. Recuerda que juntos podemos más y hoy es una oportunidad de amar, servir y abrazar. Un abrazo. Say
Estamos de nuevo para compartir algunos saludos que nuestros hermanos han dejado en la plataforma del YouTube. Pero quiero de nuevo darles una bienvenida en primer lugar a mis hermanos que están acá en el templo, están acá presencialmente, pero también un saludo para ti, querido hermano y familia, que estás desde casa, escuchando y viendo este hermoso programa. Hoy es un programa totalmente diferente porque las damas de la conferencia de Washington están desarrollando su retiro anual de damas. Así que tendremos quizá ausencia de ellas, pero el programa de nuestro Dios continúa con normalidad. Así que sé bienvenido a este culto de día sábado, 31 de octubre. Voy a compartir algunos de los saludos que han dejado mis hermanos por acá. Tenemos a nuestro hermano Lenin Mejía saludándonos, diciendo feliz sábado, bendiciones, saludos, Pastor Diego. Así que un saludo para nuestro Pastor Diego que está acá, de parte de nuestro hermano Lenin Mejía. Tenemos también a nuestro hermano César Ramírez. Un feliz sábado para todos mis hermanos y también para el Pastor Brito y su familia. Muchísimas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial y que el amor sea para cada uno de nosotros para siempre o por siempre. Así que está ese saludo para nuestro Pastor Brito y su familia de parte de nuestro hermano César Ramírez. Tenemos también a nuestro hermano Eddie del CID saludándonos al decir feliz sábado, bendiciones. Igualmente para usted, mi hermano Eddie, bendiciones. Tenemos a nuestro hermano Ramón Urquiza deseándonos un feliz sábado a todos. Dice feliz sábado, hermanos y hermanas. Tenemos también a la familia Trujillo saludando desde temprano. Buenos días, feliz sábado, familia querida. Saludos para todos y muchas bendiciones. Tenemos también ahí a nuestro hermano Primo Miranda. Feliz sábado a todos los hermanos. Y continuamos también con los saludos de nuestra hermana Rosa Zárate, diciéndonos feliz sábado, amados hermanos. Nuestro hermano José Manuel García también ha dejado su saludo por acá y dice feliz sábado para todos. Nuestra hermana Ceci Castro, feliz sábado a todos y a todas. Que nuestro Dios derrame muchas bendiciones. Nuestro hermano Filiberto también se une a esos saludos. Nuestro hermano Filiberto nos dice feliz sábado, apreciada familia y amigos en Cristo. Saludos, bendiciones, que el Dios del cielo derrame gracia en cada uno de ustedes. Y hay un hermano que no aparece su nombre por ahí, pero nos dice feliz sábado, día de reposo a todos. Y tenemos también a nuestro hermano Daniel Olmos diciéndonos feliz sábado a todos. Que Dios les bendiga. Hasta acá algunos hermanos se han reportado esta mañana dejando sus saludos y queremos expresarles también nuestro cariño de parte de todos los hermanos o el equipo que está en la iglesia aportando y haciendo esta transmisión para que esté a ustedes de su casa. Queridos hermanos, algunos anuncios tenemos también y el primero más importante es que si hay alguna dama en nuestro medio que está en casa, le invitamos para que pueda conectarse al retiro anual de damas que justamente se está desarrollando. Y por la tarde también, de 3 de la tarde a 5:30 tendrán su segunda sesión y por la noche la sesión final de 7 a 8:30. Así que les invitamos a alguna dama, si está en nuestro medio, que pueda unirse a ese retiro anual. Y a mis hermanos que están entonces en casa, también les motivamos a que puedan reunirse cada martes y miércoles en los cultos regulares de oración y testimonio. Queridos hermanos, sin más que decir, quiero invitarlos a que juntos cantemos ese corito tan especial para que podamos saludarnos ahí en casa con un abrazo familiar y deseándoles también un feliz sábado. Así que vamos a proseguir a cantar ese corito titulado Sonreír.
Creador, vuestras manos estrechar, qué felicidad. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial sino de Jesús la sangre. Queridos, para continuar con nuestro culto de adoración a nuestro Dios, que se merece todo de nosotros, porque Él es bueno, su misericordia es abundante y para siempre, vamos a consultar la palabra de Dios. El mensaje de hoy que va a ser traído por nuestro querido pastor misionero Diego va a estar basado en el Salmo 32. Y me gustaría que vayas allá. Este salmo fue escrito por David, un salmo que la mayoría de nosotros conocemos. Voy a leer solamente el versículo 5, pero el tema va a estar basado en este salmo. Así que te invito a que vayas allá al Salmo 32 y el versículo 5. David está abriendo su corazón a Dios y le dice así. Salmo 32, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, sino dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pueblo. Preciosa las palabras de David, de un Dios perdonador cuando uno va y confiesa sus pecados. ¿Por qué no te preparas para que oremos? Vamos a preparar nuestro corazón para entrar en una audiencia con Dios. Te invito a que cantemos este canto precioso que como que pone nuestro corazón en sentido de oración. Así que cantemos.
Señor, ahora mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Vamos a orar. Padre, estamos contentos de saber que tú nos amas y de que tu amor para con nosotros, tus hijos, tus hijas, es un amor constante que no cambia, que no se disipa. No importa, Señor, si nuestro corazón está en rebeldía o es un corazón que quiere alejarse de ti, tu amor es ahí, Señor. Y es tu amor que nos busca a diario. Y es a ese amor que respondemos al tú, Señor, hablar a nuestras mentes, a nuestros corazones, llamándonos a acercarnos a ti, Señor. Somos doblegados por ese amor grande que tú nos tienes. Por eso es, Señor, que te amamos, porque tú nos amaste primero. Por eso es también que queremos pasar nuestra vida aquí en la tierra contigo. Pero más, Señor, queremos aceptar la invitación que nos hace de irnos a vivir a tu casa y en el cielo para siempre. Y así, Señor, poder amarnos por toda la eternidad. Gracias, Señor, por ese amor. Te alabamos porque tú eres bueno, Señor. En todas las cosas y en todo momento tú eres bueno. A pesar de que tus caminos son más altos que los míos y yo no entiendo las cosas que tú haces. Pero aún así, Señor, por fe aceptamos lo que tú haces porque sabemos, te conocemos que todo lo que tú haces es por amor. Por eso te damos culto, por eso te damos adoración. Por eso te agradecemos, porque tú eres Dios bueno, grande, misericordioso, por la paciencia que tienes con nosotros, Señor, que nos rebelamos contra ti, pero aún así tú persistes, Señor, en amarnos y atraernos. Te alabamos, Señor. Te damos honra y gloria. Pedimos, Señor, que tú sigas transformando nuestro carácter, para que nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Jesús. Eso es lo que queremos, Señor. Todas las demás cosas son añadidas por ti, porque tú eres un buen pastor. Pero, Señor, nuestra prioridad es ir creciendo espiritualmente, pareciéndonos más a tu Hijo Jesús. Tener ese carácter hermoso y bello que solo Jesús tiene, pero que tú, Señor, puedes darle ese carácter a tus hijos y a tus hijas que te aman. Acepta la adoración que te traemos, Señor, y permite que en cada hogar donde tu Espíritu mora hoy haya un corazón de adoración. Oramos, Señor, en el amor de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Probad y ver. Historia de hoy. Doble consagración. Villarrica es una de las principales ciudades en la región central del Paraguay. Aquí nació y vivió Manuel Ortiz Guerrero, uno de los poetas paraguayos más importantes. En esta región, el mensaje adventista avanza en varios frentes evangelísticos. Y la historia de hoy nos muestra el trabajo de una pareja misionera muy especial, un matrimonio
que se dedica a predicar la palabra de Dios, muchas veces en regiones alejadas del centro urbano. Yo soy María de Benítez, mi esposo Cecilio Benítez. Somos un matrimonio que hace más de 20 años Dios puso en nuestro corazón de trabajar en obras misioneras y habíamos dejado nuestra casa y salir a trabajar en distintos lugares a plantar iglesias. Estos últimos tiempos Dios puso en nuestro corazón y a través también de nuestro pastor Edgar Vázquez de ir a trabajar en la colonia Melgarejo. Después de un arduo trabajo conocimos a la familia Doldán, con la cual empezamos a estudiar la Biblia y estamos bastante avanzando, terminando los estudios bíblicos y tomando algunas decisiones. 3 de sus hijos en este momento están en Villarrica en el proyecto Caleb. Me llamo Hernando Doldán, tengo 19 años y soy un Caleb. Estamos haciendo obras comunitarias como limpiezas de calles y después queremos entregar libros misioneros y estudiar la Biblia con todos aquellos que estén interesados en hacerlo. Yo no soy adventista todavía, pero mi sueño es bautizarme y formar parte de esta iglesia con toda mi familia. Yo pienso que la mejor manera de trabajar es trabajar por la familia. Empezamos con la fe de Jesús, estudio bíblico, ¿verdad? Porque anteriormente con el pastor Edgar estabas haciendo seminario de Apocalipsis y después con esta familia empezamos el grupo pequeño del curso de la fe de Jesús. El resultado de esto, por la gracia de Dios, ellos no todavía son bautizados, ya están guardando el sábado. En este momento tenemos un lugar, gracias a Dios, un lugar de reunión. Tenemos los sábados culto ahí, los martes, nosotros lo denominamos martes de poder, porque es martes de oración. Los cultos los sábados empezamos el sábado pasado. Gracias a Dios, toda la familia estaba allí. Lo más importante de esta familia es ya nacen siendo misioneros. Ellos lo que están aprendiendo con el estudio bíblico comparte con otra persona y a través de ellos nosotros ya estamos teniendo estudio bíblico con otra gente. Estoy muy feliz de pertenecer a este grupo, maravilloso, de tener grupo pequeño, trabajar como obrero misionero voluntario. El Señor me ha bendecido grande, tengo una hermosa familia y estamos en Villarrica ya hace casi 20 años. Estoy muy feliz, agradezco a Dios y quiero invitarte, queridos hermanos, sé también parte de esta obra. Siempre la gente me pregunta, hermano Cecilio, ¿cuál es tu profesión? Y yo les contesto con todo mi corazón, soy instructor bíblico, amo esta obra. El Señor me ha llamado para esta misión. Estoy apasionado por esta obra. Por eso, agradezco a mi compañera María Concepción, que siempre ha luchado conmigo. Gracias, María. Te amo. Juntos hasta la batalla final. Qué hermosa experiencia la de esta pareja misionera, ¿no es cierto? Ahora les invito a que participen de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. Suenen las palabras del buen Salvador, o traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Si están escuchando algunos instrumentos es porque Andrés está aquí con nosotros y cuando Andrés viene, él trae una caja llena de instrumentos y forma aquí una orquesta para adorar a Dios. Así que en un segundito él viene a tenernos el especial, pero yo quisiera invitarte, querido hermano, querida hermana, a honrar a Dios. ¿Sabes qué? A mí me fascina que Dios dio una forma fácil de honrarle. No tengo que pensar en muchas cosas. Te voy a llevar a un versículo donde específicamente nos dice
que nosotros honramos a Dios con los bienes que Él nos da. Podemos honrarlo. Y yo sé que tú quieres hacerlo. Uno vive para honrar a Dios por lo bueno que Él es. Proverbios 3, 9 y 10. Hay un mandato y una promesa. Dice Proverbios 3, 9, 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de todos. Yo recuerdo cuando yo aprendí lo que ese todo significa. Y alguien me lo explicaba así. Me decía, pastor, si usted a alguien le regala unos zapatos, usted tiene que honrar a Dios con esos zapatos. Yo le decía, pues si yo no lo compré. Y me decía, pero te lo regaló el Señor, te lo llegó. Entonces tú tienes que buscar la forma de honrar a Dios con ese regalo que recibiste. Y empezó a cambiar la forma de yo ver la bendición de Dios. Porque dice, con todos tus frutos, ya sea que tú lo trabajes o ya sea que alguien te lo regales o ya sea que te llegue de alguna forma. Dice, honra a Dios, honra a Jehová con tus bienes. Qué precioso que puedo honrarlo con mis bienes y con las primicias. O sea, lo primero significa antes de yo pagar la renta, antes de pagar el carro, antes de pagar cualquier cosa, antes de yo cubrir esos gastos, yo voy a honrar a Dios con las primicias. Lo primero que yo debo sacar de lo que me llega, de lo que Dios me envía, lo primero es honrar a Dios. Así que te dejo esa idea ahí. Ahora mire qué pasa cuando uno honra a Dios con todo, ¿no? Con los bienes, con las primicias. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. No necesitamos que Dios nos pague cuando le honramos, pero Dios aún así dice, voy a llenar tus graneros con abundancia y tus lagares es donde se hacía el jugo de uva, dice, y tus lagares rebosarán de mosto, se va a rebosar de jugo. Eso dice el Señor que va a hacer cuando uno le honra. Así que vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de honrarle y prepare sus graneros y prepare sus lagares porque Dios los va a llenar con abundancia. Esa es su promesa. Padre que estás en los cielos, tus hijos y tus hijas, Señor, ahora estamos pensando en que podemos honrarte con nuestros bienes. Podemos honrarte con lo que tú nos das, con nuestro salario, pero también con los regalos que tú nos envías o los descuentos que tú facilitas, Señor. Podemos honrarte al entregarte a ti tus diezmos. Son tuyos y al entregar nuestras ofrendas. Es una forma preciosa, tangible de honrarte. Pero Señor, te agradecemos porque a pesar de que tú no tienes que hacerlo, tú prometes que vas a llenar nuestros graneros, Señor, y nuestros lagares van a llenarse con abundancia. Sencillamente, Señor, porque te reconocemos como nuestro Dios. Si algún hogar, Señor, está pasando premurias ahora, no le está alcanzando lo que tú le das, Señor, habla a ese corazón. Permite que Él primeramente te honre, Señor. Y cuando lo haga, abre, Señor, las ventanas de los cielos. Llena sus graneros. Llénalos, Señor, para que Él vea que tú eres dueño del oro y la plata. Que tú no necesitas, Señor, que te demos, pero que tú, Señor, nos da la oportunidad que te honremos. Gracias, Padre, por ser un Dios tan bueno con nosotros. Oramos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pasamos ahora con Andrés. Ahora vamos a alabar a Dios a través de la música. Vamos a cantar una especial instrumental para la honra y gloria de Dios. El canto que vamos a cantar se titula En Cristo hallo amigo. Él es el mejor amigo de todos nosotros. No hay mejor amigo, solamente Jesús.
Mis queridos hermanos, tengan ustedes un feliz sábado con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero juntamente compartir un mensaje que el Señor colocó en mi corazón en esta semana. Es un mensaje que va a complementar, de hecho, con la lección que hemos tenido entre la semana. Tiene que ver sobre cómo nosotros podemos recibir el perdón de Dios. Frente a ello, ¿cómo podemos ser victoriosos frente al pecado, frente a las dificultades? Sería esa pregunta fundamental la que yo me he venido haciendo, me he venido preguntando, porque en nuestras iglesias sabemos muy bien que venimos y comentamos y hablamos acerca del amor de Cristo, del perdón de Cristo, pero también hemos de entender que la realidad de nuestra iglesia es que muchas veces estamos enredados con el pecado. Mas, sin embargo, no es que disfrutamos o nos gusta estar enredados en el pecado, sino que no queremos estar enredados, pero el problema es no sabemos cómo salir de ese pecado que nos está destruyendo realmente la vida. Es por eso que me pregunto, ¿qué respuesta tendrá Dios frente a esta gran situación en donde sentimos que nos aplasta el corazón, nos aplasta el alma? ¿Cuál es la respuesta que Dios tiene frente a esta realidad del pecado en la vida de nosotros como iglesia o como seres humanos? Ahora, frente a esto también me gustaría hacer una pregunta. ¿A quién afecta realmente el pecado? ¿Afecta el pecado realmente a Dios o el pecado afecta al ser humano? Bueno, entendiendo esto, puede ser que a Dios también le afecte, pero hay que entender en qué sentido puede afectarle a Dios. Porque déjame decirte, si hay algo que nosotros hemos venido hablando acerca del pecado, lo que ocasiona en Dios, déjame decirte que hay algo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el pecado no ofende a Dios. De hecho, Dios no es un Dios ofendidizo que constantemente se ofiende cada vez que nosotros cometemos algo o un pecado. Las personas que son ofendidizas son aquellos que uno tiene que tener cuidado con decir algo porque por el temor de no herir a esa persona, a lo que nosotros entendemos una persona insegura, porque no sabemos qué decir, sino que la persona se puede ofender si digo algo. Dios no es un Dios ofendidizo. En todo caso, el pecado destruye al ser humano. El pecado destruye las ilusiones del ser humano. Pero el pecado no afecta a Dios. Bueno, en el sentido de su santidad, Dios sigue siendo santo. El pecado tuyo que presentas a Dios no le hace nada a Dios. Sí, en el sentido de que se entristece porque ve cómo el pecado te destruye. Pero el pecado más allá de esto tiene que ver con tu felicidad. El pecado tiene que ver con mi felicidad. El problema es muchas veces que en nuestras iglesias estamos como compitiendo sobre quién es el que hace mejores obras o quién es el que agrada más a Dios, pero nos olvidamos realmente que Dios, más allá de eso, ve las intenciones que tiene nuestro corazón. El pecado destruye a una persona, el pecado quita las ilusiones de una persona y la persona tiene suficiente castigo tiene ella con la culpa del pecado para que nosotros lo podamos juzgar. Pero cuando nosotros juzgamos a las personas,
Los juzgamos porque seguimos a Dios, porque escondemos ese de seguir a Dios a través de buenas obras, a través de buenas actitudes. Pero realmente yo quisiera comentar acerca de un pecado muy común en nuestra iglesia y de la que mucho se destaca sobre ello y que realmente es un pecado, y este es el pecado del adulterio. Pero quiero decirles que el pecado del adulterio no le hace daño a Dios. El pecado del adulterio le hace daño al ser humano. Y yo quiero compartir una definición que yo encontré en el internet. Me llamó la atención esta definición acerca del adulterio. Miren lo que dice el concepto del adulterio. El adulterio es faltarle el respeto a tu propia esposa, a tus hijos, la persona con quien, incluso la persona con quien tú adulteras e incluso contigo mismo. Es la tiranía de los sentimientos por sobre la razón. Es el culto de uno mismo buscando la satisfacción personal a costa de herir a las personas que una vez prometiste que amarías por siempre. Es un acto terrorista contra aquellos que tú mismo formaste. Pretende ser un suicidio de tu propia historia, teniendo la ilusión de que tu futuro se construya sin ninguna conexión con tu pasado. Es como querer escapar de una guerra metiéndote en un campo de concentración. Es una deshumanización del ser humano. En otras palabras, el adulterio es una desgracia. El adulterio es lo peor que le puede pasar al ser humano. Pero muchas veces este adulterio es disfrazado con el placer, porque creemos que el adulterio o el pecado es disfrutarlo. Y entonces cuando alguien peca en nuestras iglesias, nosotros tomamos la actitud en contra de esa persona, porque en el fondo, como seres humanos, desearíamos tener la libertad de poder pecar para poder disfrutar, entre comillas. Pero si nosotros le preguntáramos a aquella persona que cayó en adulterio, ella nos diría que no se disfruta absolutamente nada. Ahora, hay una escritora muy famosa que se llama Ellen de White y describe este asunto del pecado. Muchas veces los cristianos, los que tenemos a Dios, los que decimos que tenemos a Dios, creemos que la vida cristiana, la vida con Dios, es como una montaña que tenemos que escalar, una montaña rígida, una montaña pesada, una montaña dura. Es la vida del cristiano. Y la vida del que no tiene a Dios es como aquel que desciende de esa montaña. Es un camino más suave, es un camino más ligero. Pero esta escritora reflexiona y termina diciendo que es todo lo contrario. Que los que suben a esa montaña pesada y dura, en donde muchas veces se lastima el corazón, son las personas que están lejos de Dios. Son las personas que se van de Dios, las que suben esa montaña. Y por el contrario, las que descienden de esa montaña son aquellos que están cerca de Dios. Ahora tengo aquí algo que decirte frente a esto. Y es por eso que también nuestros jóvenes hoy en día, comentando un poco sobre esto, se van de nuestras iglesias porque realmente creen que estar en la iglesia es una carga. Realmente creen que estar en la iglesia es subir esa montaña. Pero déjame decirte en esta mañana que es todo lo contrario. La vida cristiana es aquel que desciende. Es cuando Jesús lleva tu carga. Y aquí hay algo que yo quiero decirles con respecto a esto. Las personas que cometen pecado, las personas que, solo es un ejemplo de adulterio. Hay muchos pecados que nosotros tenemos en el corazón, pero lo que yo quiero que tú entiendas es que es una desgracia para ti, que te está destruyendo tu alma, y por esa razón, como Dios ve que ese pecado te destruye, hay algo que de repente va a desencajar lo que voy a decir. Dios está desesperado por darte el perdón. Así como es tan desgraciada esa situación que tú puedas estar pasando por el pecado, así también es grande la desesperación de Dios por ir a perdonar. Mis queridos, tal vez en esta oportunidad yo me estoy dirigiendo para una persona que se encuentra en no necesariamente, como digo, el adulterio. Puede ser alguien que está enredado en los vicios de la pornografía, en los vicios del alcohol,
o en los malos pensamientos, o en el rencor que uno lleva en alguien, yo tengo una palabra para ti. El Señor tiene una promesa especial para ti. Y es por eso, para que podamos entender cuál es esa promesa que el Señor tiene, yo me iría a una pregunta. ¿Cuál es la solución para el perdón? No, ¿cuál es la solución para el pecado? Y justamente ya lo dije. Por eso que quiero que vayamos juntos, si tienes tu Biblia, a Salmos, el capítulo 31, el versículo 1, en donde empieza con una bienaventuranza de David, diciendo lo siguiente. Si lo tienes en pantalla, acompáñame en la lectura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En otras palabras, la solución para el pecado está solamente en una sola palabra: el perdón. El perdón de Dios. Y Dios quiere que nosotros recibamos ese perdón. Quiere Dios que aceptemos ese perdón que es incondicional. No tenemos que hacer nada para recibir ese perdón, porque Dios nos los da como regalo y Dios quiere que nosotros lo aceptemos como tal. Pero tú te podrás estar preguntando en esta mañana, pero yo, ¿cuántas veces he ido a Dios? ¿Cuántas veces he ido de rodillas y le he pedido por el mismo pecado? Pero cada vez entiendo y creo que sigo más enredado con ese pecado. Sigo más encubierto con ese pecado. Y esto a lo mejor puede estar sucediendo porque no has entendido sobre el perdón que Cristo quiere dar. ¿Y cómo es el perdón de Cristo que Cristo quiere darnos? Porque a lo mejor tú has estado entendiendo el perdón de Cristo como un perdón legal, pero el perdón legal que Cristo, pero tú crees que el perdón que tú quieres, que tú le ofreces a Cristo, mejor dicho, el perdón legal no tiene nada que ver con el perdón de Cristo, porque el perdón de Cristo tiene que ver con un perdón relacional. El perdón de Cristo tiene que ver con un asunto de direccionar al pecador a acercarse a Dios. El propósito del perdón de Cristo es acercarte a ti, pecador, a Dios, porque recuerda, el pecado lo que hace es alejarte de Dios. Entonces, el propósito del perdón de Dios es acercarte a ti. Es acercarse a Dios, es relacional. No es un perdón legal, como muchas veces nosotros lo hacemos. Y es por eso que estamos fracasando en la vida cristiana, porque tomamos al perdón de Cristo como un perdón legal, mas no como un verdadero perdón, que es el perdón relacional. Y voy a ponerte un ejemplo muy práctico. A mí me gustó este ejemplo que lo encontré. Imagínate que tú un día estás manejando en la avenida, en el carro, y de pronto te cruzas una luz o un stop, no sé, y de pronto ves que atrás estuvo un policía y tú dentro de ti dices, wow, la regué, y ahora dentro de ti en tu corazón dices, ojalá que me perdone, que no me saque un ticket. Yo tuve una experiencia cuando estuve viniéndome de una iglesia de prácticas con un pastor, y cuando veníamos realmente nos paró la policía. Y había una falta, sí, el pastor no se había dado cuenta que la luz se le había malogrado, o al menos creemos que en el viaje pudo haberse descompuesto. Y el pastor le dijo al policía que no me justifico del error, yo reconozco que estoy en falta, pero por favor le pido misericordia porque es un desperfecto que puede suceder en una máquina. Y a veces los policías son frágiles cuando uno presenta la misericordia, otros son bien intachables y de verdad que no te dan el ticket, pero hay otros que a veces apelando al corazón te perdonan el ticket. Bueno, felizmente nos perdonaron y nos fuimos y no nos dieron el ticket. Mi querido hermano, cuando tú recibes el perdón de Cristo, que crees que es el perdón de Cristo, que es el perdón legal, es este mismo, que te perdonan el pecado, no te dan el ticket, pero tú te vas solo. El perdón de Cristo es muy diferente. El perdón de Cristo es que tú cometiste una infracción y no vas a pagar el ticket, te lo va a perdonar, pero hay una diferencia. Ahora Jesús te dice, yo voy a subirme y voy a ir contigo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en esta mañana en tu vida. En esta mañana lo que Jesús quiere es que tú le abras el corazón y le pidas perdón, pero que no quede en un perdón legal, sino que tú lo invites a que Él entre en el auto, entre en control, tome el volante de tu vida, dirija tu vida. Ese es el perdón que Dios quiere darte. Y ese es el camino para que nosotros podamos encontrar la victoria sobre el pecado.
¿cómo nosotros intentamos solucionar el pecado? Yo anoté 3 puntos sobre esto, de cómo nosotros intentamos solucionar el pecado. La primera forma como nosotros intentamos solucionar el pecado es escondiendo el pecado. Y eso lo podemos ver en Adán y Eva cuando Dios estaba con el deseo de ayudarlos, pero Adán y Eva estaban escondidos pensando que Dios los iba a destruir. Pero no es eso lo que Dios quería hacer. Pero yo quiero enfocarme no tanto en eso, sino en la actitud que tienen Adán y Eva, en esconderse. Esconder su pecado, esconder su condición. Y eso muchas veces pasa en nosotros, en nuestras iglesias. Estamos escondiendo, estamos tapando nuestros pecados. Venimos a la iglesia no a resolver nuestros pecados, sino venimos a la iglesia a esconderlos. ¿Y cómo escondemos nuestros pecados? Pues aquí el Señor, entendiendo la palabra, yo entendí que nosotros muchas veces lo escondemos con buenas obras, que muchas veces nosotros lo encubrimos haciendo o buscando la manera de agradar a Dios, haciendo cosas o dando nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Pero realmente no estamos buscando a Dios, realmente no estamos yendo al meollo del problema. Nuestras vidas siguen igual, nuestras vidas siguen viviendo un doble camino. Nosotros estamos viviendo una mentira, pero venimos a la iglesia compitiendo quién es el que se porta mejor y de esa manera como que aplacamos nuestra conciencia, pero seguimos caminando en la miseria del pecado. Y es por eso, mis hermanos, que yo quisiera llevarte a Salmos, el capítulo 32 y versículo 2, porque la bienaventuranza proviene de una vida cristalina, proviene de una vida auténtica, no guiada por las acciones, sino por las actitudes, porque finalmente lo que Dios ve en nosotros son nuestras actitudes más allá de las acciones. Las acciones pueden ser importantes, claro que sí, pero si las actitudes son incorrectas, de nada te sirve, mi querido hermano. Salmos capítulo 32, versículo 2, continúa con la bienaventuranza. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es un espíritu transparente, que no tiene que esconder nada a Dios, que no solamente se deja ver por lo que los seres humanos están viendo. Nosotros como seres humanos vemos lo de afuera, pero Jesús, Dios ve el corazón. La segunda manera como nosotros escondemos o intentamos solucionar el problema del pecado es culpando a los otros. Y eso es muy común, ya lo sabemos, ¿verdad? Echando la culpa al otro. Pero quiero decirte de la tercera forma como nosotros intentamos solucionar nuestro pecado. Y esta es minimizándolas, es haciéndolas pequeñas. Sea cual sea el pecado que tú estés atravesando, las hacemos pequeñas, pero con el único objetivo de aplacar nuestra conciencia. Pero déjame decirte en esta mañana que la única manera de poder vencer el pecado no es minimizando los pecados para poder sanarnos espiritualmente. La única manera de poder solucionar este pecado es engrandeciendo, y esto es lo que voy a decir constantemente, es engrandeciendo, pero el perdón de Dios en nuestras vidas. Es la única manera de poder vencer el pecado. Mis hermanos, lamentablemente quiero mostrarte lo que yo estaba mencionando al principio acerca de cómo nosotros vemos el pecado en Dios, cómo Dios recibe el pecado, cómo es que Dios percibe a nosotros los pecadores. Y hay algo curioso que de repente, a lo mejor no estoy seguro, pero no sé si muchos van a estar de acuerdo conmigo, pero la palabra de Dios es para esto, para que nosotros podamos abrirnos, para que nosotros podamos comprenderlos. Y la lección de la escuela sabática fue muy vital para que yo pudiera desarrollar estos conceptos. Salmos capítulo 32, el versículo 4, nos dice algo muy interesante que yo tomé en cuenta. De hecho, lo subrayé en mi Biblia y le puse algo curioso. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Algunas versiones dicen que se hincó mi corazón, como que algo está clavado en el corazón.
Pero me llama la atención la frase donde dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, como que alguien que viene y que está peleando y que toma y que con su mano presiona la cabeza de alguien sobre el suelo y lo tiene allí sujetado, sufriendo, como alguien que está molesto. Yo lo que me pregunto y lo que te pregunto a ti es, ¿realmente es eso lo que Dios estaba haciendo en David? ¿Realmente es eso, es como así Dios se estaba manifestando en David? Y es por eso que yo le puse aquí que esta parte que David estaba describiendo, el corazón del profeta que estaba describiendo, yo lo puse, es una mentira. Yo le puse, no es eso lo que Dios hizo. Lo que yo pude entender es que este Salmos estaba describiendo la actitud del pecador, de aquel que peca, de aquel que está involucrado en el pecado, cómo ve a Dios. No es Dios el que está presionándole su mano, sino es la manera como él está percibiendo a Dios. Es como David está en esta ocasión viendo cómo Dios está grabando. La pregunta es, ¿Dios está presionando su cabeza de David? ¿Dios está airado? ¿Dios está enojado con David? ¿O David está viendo a Dios de esa manera por causa del pecado que él cometió? Como dije, el pecado lo que hace en nuestras vidas, primero te engaña. Te engaña con respecto a la vida y con respecto a quién es Dios. Te hace creer que Dios es malo. Te hace creer que Dios está airado. Te hace ver a un Dios vengativo, a un Dios que está molesto. Pero Dios, si hay algo que Dios lo entristece, es justamente eso. Que tú lo veas con esa visión de que Él es malo y que Él está allí para destruirte. Eso es lo que a Dios le duele en el corazón. El pecado lo que hace, mi querido hermano, es que te cambia la mente. Es cambiarte, te hace cambiar una realidad que no es cierta. La realidad es que Dios te ama y el pecado lo que hace es cambiar tu mentalidad sobre ese amor que Dios tiene sobre ti. Y quiero que tú veas a David, por ejemplo. Cuando David escribe este salmo, lo hace en el contexto donde él se siente mal. Es un asesino, un hipócrita, un adúltero. Y por eso que David siente que Dios se agrava con él, siente que Dios lo presiona, siente que Dios está airado. Pero realmente esto pasaba porque David todavía no había confesado, a pesar de que David empieza con un salmo de bienaventuranza y que de hecho Dios accedió al perdón, pero David todavía no ha entendido todavía está sesgado por el pecado. Yo imagino que David asistió más que nunca al templo de las veces que él asistía. Yo imagino que David daba más diezmos, más limosnas o más ofrendas de la que él nunca lo dio como esa vez en la cual él se encontraba. Porque él quería encubrir su pecado. Y con esto yo no estoy queriendo decir que no demos diezmos, no demos nuestras ofrendas. Demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero démoslo sin culpa. Démonos con un corazón agradecido por lo que Dios nos dio. El gran regalo que Dios nos dio fue su Hijo. Pero no intentemos cubrir nuestro pecado con obras buenas. Pero David en esta ocasión está desgarrado, está destruido, y lo que él está viendo es una realidad incierta de quién es Dios. El pecado, por lo tanto, nos miente. Si no, vean a Jesús en la cruz del Calvario. Jesús estaba en la cruz, en su agonía, en su humanidad. Dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo me pregunto en este versículo, ¿realmente Dios desamparó a Jesús? Definitivamente no, pero en la humanidad Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces crees que Dios te ha desamparado, pero déjame decirte que Dios nunca te ha desamparado y nunca te va a desamparar. Pero nosotros, a veces nuestros sentimientos nos engañan y nuestros sentimientos nos hacen ver otra realidad, nos hacen ver que Dios realmente está enojado con nosotros, pero la realidad es muy distinta.
Y esta es la gran estrategia de Satanás. Porque si Satanás logra hacernos convencer de que Dios está airado con nosotros, entonces nosotros nos alejamos de Dios. Y Satanás eso lo conviene. Y eso es lo que Satanás está buscando en nosotros, de que cada vez más desfiguremos su carácter. Lastimosamente, como decía la lección, muchas veces no hemos estudiado a fondo el ministerio de Cristo Jesús. En nuestras iglesias no hemos profundizado la vida de Jesús. Porque si nosotros estudiáramos la vida de Jesús, nos estaríamos dando cuenta de que la realidad es muy distinta. Si el mismo Jesús que nosotros lo vemos, ¿cómo fue Jesús en la tierra? Antes de que hable acerca de Jesús y sobre esta realidad del pecado, yo quisiera ponerte también otro versículo que está en Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 25. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y ahora te voy a hablar acerca de Jesús, pero primero déjame explicarte sobre este pasaje de un profeta del Antiguo Testamento. Aquí dice: bueno es Jehová a los que en él esperan. Si nosotros le añadimos una pregunta a este versículo, sería: ¿y cómo sería Dios con aquellos que no lo esperan? La respuesta lógica inmediatamente saltaría, o un versículo si nosotros le podríamos poner allí frente a esta pregunta sería: malo es Jehová a los que en él esperan. Bueno es Jehová a los que en él esperan. Mis queridos hermanos, una vez más, por eso les digo, cuán importante es entender la experiencia de Jesús. Cuán importante es entender a Jesús, porque es el que mejor revela el carácter del Padre. Bueno es Jehová a los que esperan, a los que lo esperan, porque cuando alguien que es pecador va a Dios y se encuentra con Dios, encuentra realmente que Dios es bueno cuando es el verdadero pecado, el verdadero perdón, el perdón relacional. Cuando alguien peca y va a Dios y recibe el perdón relacional, entonces él ve que Dios es bueno. Él ve que Dios es bueno porque cuando él se acerca a Dios, ve que es misericordioso. Pero malo es Jehová para aquellos que no están en él. Y no porque Dios sea malo, sino porque el que se aleja de Dios lo ve a Dios malo. No es Dios el que cambia. Somos nosotros los que cambiamos nuestra visión de Dios. Y por eso Jesús, si nosotros vemos la vida de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él nunca hizo acepción de personas. Él siempre buscó hacer el bien a las personas. Él nunca se ofendió con nadie. Él nunca estuvo enojado o molesto con las personas. Por el contrario, Él los buscaba. Él buscaba ayudarles. Y si Jesús se ofendía y si Jesús no se llevaba bien con las personas, entonces sí puedo decir que Dios es malo con los que no lo esperan. Pero como Jesús realmente estuvo abierto para todos, entonces puedo decir que Dios es bueno. Dense cuenta, mis hermanos, que la verdadera revelación de Dios se encuentra en la vida de Jesús. Ahora, mis hermanos, quiero finalizar diciendo en este Salmos, el Salmos capítulo bueno, ahí me equivoqué un poco. Salmos 32. Salmos el capítulo 32, el versículo 5, que continúa con este mismo Salmos. O a lo mejor en la pantalla, ahí me equivoqué un poco, tal vez en la redacción, pero quiero terminar diciéndote algo muy bonito, mi querido hermano. Salmos capítulo 32 dice: entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste. No encubriré mi pecado. No encubriré mi pecado con cosas buenas. No encubriré mi pecado con acciones buenas, como una competencia de quién es el mejor, quién es el más o quién es el que agrada más a Dios. Sino te manifesté, te confesé mi pecado.
Y cuando David habla de la confesión del pecado, no está hablando de confesar simplemente un acto. Está hablando de confesar una actitud, de decirle a Dios qué es lo que me llevó. Porque recuerden la vida de Pedro, cuando estaba en el arca, cuando estuvo a punto de huir, de hundirse, Jesús le dijo, ¿por qué perdiste la fe? Y eso es lo que Jesús nos pregunta hoy en esta mañana. ¿Por qué pecaste? Dios no quiere que tú digas, perdóname, Señor, por este adulterio, perdóname por estar enredado en esta pornografía, perdóname por odiar a mi hermano, perdóname por esto. No, Dios quiere que te preguntes, ¿por qué llegaste a ese lugar? Pídele, y si tienes problemas con el adulterio, perdón que sea enfático con esto, pero a lo mejor analiza qué es lo que te llevó al adulterio. A lo mejor cuando eras pequeño tenías una vida fácil y tus padres te resolvían todos los problemas, así que cuando se presentó un problema tú recurriste al adulterio. A lo mejor estás enredado en pornografía, pero que cuando tú estás en pornografía se acaba esa ansiedad, pero hay algo detrás de eso que provoca esa ansiedad. Pregúntale a Dios, ¿qué es lo que te lleva a hacer eso? Y si eres sincero, como te digo, dile, Señor, ayúdame a identificar. Y cuando Dios te revele eso que te está llevando a pecar, colócalo en las manos del Señor y vas a ver que Dios va a hacer una obra muy especial en tu vida. Mi querido hermano, quiero terminar diciéndote lo siguiente. Lucas capítulo en Lucas capítulo 7 se describe al fariseo. Un hombre fariseo, un hombre que vivió como fariseo, que vistió como fariseo, que comió como fariseo. Un día llegó la cuarentena de su vida, la lepra de su vida. Y él un día estaba en esta situación, así que buscó a Jesús para que pudiera encontrar la sanidad y la encontró. Y como todo buen fariseo, no quería quedarse con las manos cruzadas, no quería recibir el perdón incondicional y dijo, Jesús, ven por favor a mi casa. Y Jesús fue a su casa y comieron y de pronto empezó a olerse algo agradable en ese ambiente y había una mujer que estaba haciendo algo escandaloso fuera de lugar. Jesús, más allá de ver las acciones, Jesús conocía el corazón de esa mujer. Como Jesús también conoce el corazón tuyo. Porque Jesús no está viendo apariencias, sino Dios está viendo las actitudes más allá de las acciones. Y Jesús de pronto ve el corazón de Simón, que él se cuestiona y dice, ¿realmente este será un profeta de Dios? Es ahí cuando Jesús en Lucas el capítulo 7, el versículo 40 dice, una cosa tengo que decirte, Simón. Y eso de una cosa tengo que decirte, Simón, fue algo muy escalofriante con él, porque cuando Jesús le dijo, una cosa tengo que decirte, inmediatamente en la memoria de él recurrió esa imagen donde él estaba con esa mujer, o María, aquella que un día la iban a matar, la iban a apedrear. Él recordó una escena donde él estaba con ella en la cama. Cuando él estaba pretendiéndola a ella en la vida del pecado. Y él se volvió frío y ahora él estaba asustado por lo que Jesús iba a decir. Pero como digo, Jesús nunca busca destruir a las personas. Jesús lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, sino que él le contó una historia en lugar de hacerlo quedar mal. Dijo, un acreedor tenía 2 deudores. Le debía 500 denarios y el otro 50. Y no tenía a ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y ahí le pregunta, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con tus lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré,
no has cesado de besar mis pies. No enjugaste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados le son perdonados. Mis queridos, quiero terminar diciendo, ¿cómo está tu amor a Jesús? ¿Cómo es el amor que tienes a Jesús? Si sientes que estás fracasando es porque realmente no has entendido el amor de Dios. No has entendido el amor de Jesús, porque aquel que ama, aquel que se le perdona mucho, mucho se le ama. Y aquel que poco se le perdona, poco ama. Y no porque Dios te perdone poco. Una vez más, tú sientes que Dios se te perdonó poco. Porque a lo mejor lees la Biblia, porque a lo mejor estás en la iglesia o porque a lo mejor tienes una buena familia. Y entonces cuando alguien quiere bautizarse, entonces cuando alguien comete un error y cuando alguien vive en el error, entonces tú estás cansado y harto y dices ¿hasta cuándo? Y es porque no has entendido el perdón de Dios. Y lo que yo quiero decirte en esta mañana es que todos, absolutamente todos, necesitamos enormemente el perdón de Dios. Todos, me incluyo yo también, necesitamos el perdón de Cristo. Y cuando nosotros entendamos que necesitamos enormemente el perdón de Cristo, entonces vamos a poder amar a Dios porque Dios me amó primeramente a mí. En esta oportunidad van a entonar un canto aquí nuestros queridos hermanos, mientras yo voy a hacer una oración especial por ti, para que puedas traer ese pecado que está destruyendo tu relación con Dios, para que puedas tener una relación real, un perdón relacional. Así que yo voy a estar orando mientras mis hermanos van a estar entonando una canción.
Muy bien, mi querido amigo, mi querido hermano, yo tengo solo dos cosas para decirte. Aquellas personas que sienten que le han fallado a Dios, yo en el nombre de Dios te digo, acércate a Él. Entrégate a Dios. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa, mi querido hermano, si estás sufriendo, te invito a que te acerques a Él y descubras el verdadero perdón, el perdón relacional. Y aquellas personas que aún todavía no han tomado la decisión porque creen que necesitan arreglar algo, porque creen que Dios es Dios airado y que necesitamos hacer muchas cosas para obtener su perdón. Este es el momento de que tú puedas entregarte a este Dios de verdad, que está desesperado por salvarte, desesperado por perdonarte. Pero el problema es que tú lo sigues viendo airado, tú lo sigues viendo enojado. Quiero, antes de orar, leerte una cita que dice: no debemos estar preocupados por lo que Cristo y Dios piensa de nosotros, sino por lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Vamos a hacer una oración. Querido Señor, te damos gracias en esta mañana. Has permitido, Señor, poder escondernos en tu cruz, escondernos en tu amor. Te agradezco, Señor, porque en este lugar siempre se habla de tu amor, siempre se habla de tu salvación. Y es la verdad que nuestras iglesias necesitan estos mensajes. Te pido que bendigas a toda la iglesia que ha podido escuchar, a nuestro pastor, a los líderes, y que hoy podamos ir confiadamente abrazados a ti, Señor, experimentando ese perdón de ese Dios que muchas veces Satanás nos está haciendo creer que es un Dios que tiene perdón, que tiene amor, pero tú en esencia, Señor, eres amor, eres perdonador. Tú eres en esencia perdonador y no alguien que tienes el perdón. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti por lo que eres y no porque creemos que nos vas a castigar o porque creemos que hay una prueba que atravesar. No, ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti porque tu presencia es agradable, Señor. Bendícenos, Padre mío, en esta hermosa mañana, en este sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y no te olvides, suscríbete, dale al botón de like y comparte con otros. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.